Ese lenguaje de amenaza, ese lenguaje violento que todos los días le escuchamos al gobierno. Le explicamos a su santidad además la situación de los presos políticos, la situación del sistema judicial, la situación de las cárceles. Todo lo que estamos viviendo en Venezuela, la situación económica, escasez, como en nuestro país hoy tenemos la inflación más alta del mundo. Y pedirle a su santidad insistió mucho en el tema del diálogo. Para dialogar se necesitan las dos partes. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a dialogar sobre la base de la verdad, sin chantaje, sin una pistola en la cabeza, que se respete la forma de pensar que pueda tener cada quien. Un mecanismo para que los venezolanos podamos expresarnos sin ningún tipo de chantaje ni de miedo y con el convencimiento que allí se resuelven las diferencias y que allí la voluntad del pueblo es la que tiene que imponerse, no la voluntad de quien controla las instituciones. ¿Y su santidad qué respondió a sus peticiones? Bueno, su santidad insiste mucho en la necesidad del diálogo, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Pero ahí fue donde yo le digo a su santidad que alguien tiene, nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero si el gobierno no está dispuesto al diálogo, entonces ¿quién lo convoca al diálogo? Bueno, la iglesia puede ayudar en ese sentido y esa es una de nuestras peticiones. Fue muy difícil llegar hasta acá, me tardó horas, conexión acá. Ustedes saben que cada vez que yo salgo de Venezuela, los demonios se desatan. Ya vamos a ver qué dicen hoy, pues todos los días tienen una historia distinta, un cuento distinto, cualquier cosa. Entonces yo lo que digo, mire, estos minutos de conversar con su santidad para pedirle a su santidad que la iglesia sirva de ese, del poder de convocatoria que tiene para promover ese camino de diálogo que sin duda alguna nosotros estaremos dispuestos. No es un diálogo ni entre cúpulas, ni un diálogo entre líderes de un partido o de otro. Se trata del diálogo nacional, la unidad nacional que sin duda alguna es la que nos va a permitir superar la gigantesca crisis que hoy tenemos en Venezuela. La prensa italiana habla de un presunto golpe de Estado en Venezuela. ¿Usted qué opina? Yo creo que hay muchos rumores producto del lenguaje que promueve el gobierno todos los días. A nadie le gusta tener un gobierno. Lo peor que le pudiera pasar a Venezuela es una salida militar. Los venezolanos no queremos una salida militar. Los venezolanos queremos una salida sobre la base de nosotros mismos, me refiero, expresada como se debe expresarse el pueblo en democracia, que es a través de elecciones, a través de un voto libre, no bajo amenaza ni bajo coerción, como vemos que hacen, por ejemplo, con nuestros servidores públicos. Ahí están todas las denuncias. La elección del 14 de abril terminó en instancias internacionales por la negación de justicia, una justicia que está al servicio de un partido político. Bueno, yo si algo también le dejé a su santidad es nuestra preocupación sobre todos los días el gobierno alimenta una confrontación, todos los días el gobierno alimenta la pelea entre los venezolanos y esa no es la tarea de ningún gobierno, de ningún país del planeta, menos de quien se diga democrático. Entonces, sin duda alguna, la democracia nuestra no es una democracia como tal. Eso es un régimen allí, algo que solamente ellos lo interpretan a su manera y la inmensa mayoría de los venezolanos sí son demócratas. Entonces, bueno, esa es la lucha que hay hoy en Venezuela, un gobierno que no es demócrata contra un pueblo que sí es demócrata. Entonces, yo creo que los demócratas tienen que terminar imponiéndose. El Papa Francisco les pide a todos los políticos y mandatarios que lo visitan honestidad y sobre todo dar el ejemplo y cambiar el tenor de vida, pero los políticos vienen y después a los 5 minutos se olvidan de las palabras del Papa, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica de lo que pide el Papa. Bueno, si de algo, inmediatamente esa reflexión que usted hace, al sentarme allí frente a su santidad le dije: su santidad, yo no me acerco a la iglesia cuando vienen elecciones y cuando me conviene. Soy un creyente que tengo mis creencias en mi alma. Y los presentes que pudimos traerle a su santidad son porque lo sentimos. ¿Qué les trajo? Bueno, le trajimos una imagen de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. Le trajimos otra imagen de la Divina Pastora, que es la procesión, la tercera procesión del mundo.
le traje yo, que para mí es muy especial, una imagen también de nuestra Santa Madre, la Virgen del Valle, patrona del Oriente de nuestra Venezuela. Le trajimos una máscara de los Diablos Danzantes de Yare, que es patrimonio cultural de la humanidad y representa además el triunfo del bien sobre el mal. Muy orgulloso además, mirandino. También le trajimos una imagen de José Gregorio Hernández. Es una aspiración que tiene nuestro pueblo de que sea santo. Todo el proceso, digamos, de santificación de José Gregorio Hernández. Y le trajimos también, muy importante, le trajimos cartas de todos los venezolanos en un CD, para no traer tantas cartas. Le trajimos, bueno, no las pude contar, pero sé que eran un montón, en línea además, ¿no? O sea, que muchos a través del internet las mandaban directamente, a través de un portal que se creó, Venezuela con el Papa. También le trajimos una imagen de la Virgen de Coromoto, que la hicieron los presos políticos en Venezuela. Vino por allí, está la esposa de una persona que debería estar con su familia hoy, que va a cumplir 9 años en la cárcel, que es el Iván Simonovic. Ahí está Bonnie Simonovic, que nos acompaña. Que bueno, que en Venezuela hay presos políticos, no políticos presos, sino presos políticos. Y le pedimos también a su santidad que la iglesia interceda para que nadie esté preso, que no existan presos de conciencia, presos por pensar de una forma. Le trajimos, mire, mucho amor, mucho cariño, mucho afecto, un mensaje de paz, además de millones de venezolanos. Yo vengo no en nombre propio, yo le dije a su santidad, yo no vengo a pedir por Capriles, yo vengo a pedir por Venezuela. Sus críticos dicen que esta visita, casi un mes de las elecciones administrativas, es un poco aprovechar la visita. No, yo no hago proselitismo de la iglesia, ni me acerco a Dios cuando vienen las elecciones. Yo todo lo que he logrado en política, se lo comentaba a su santidad, ha sido producto de mi trabajo, mi esfuerzo, mi lucha. Nadie me regaló nada, no me monté en ningún portaavión, ni soy el delfín de nada, ni soy el hijo de, como alguien dice por allí, que es el hijo de Chávez. Yo soy el hijo de mi madre y mi padre, ¿no? Y bueno, eso es lo que soy. Soy además, tengo raíces europeas. También se lo comenté a su santidad. Fíjense las cosas de la vida. A mí me dicen nazista en mi país, el gobierno, y yo soy nieto de sobrevivientes del Holocausto. Mis bisabuelos murieron en un campo de concentración asesinados por los nazis, por el fascismo. O sea, y a mí me dicen nazista, para que usted vea qué tienen en la cabeza los que gobiernan en Venezuela. No, el Papa escucha con mucha atención como debe ser. ¿Estaba informado de la situación en Venezuela? Bueno, yo creo que su santidad, siendo el primer Papa latino, y su santidad además, bueno, tampoco lleva tanto tiempo en Roma, lo que tiene son unos meses que ha sido pues nombrado Papa. Yo creo que su santidad está en conocimiento de la situación en nuestro país. Y si algo también le insistía a su santidad, que la situación que hoy vive Venezuela es la más compleja, la más conflictiva de toda América. Sí, es cierto. No hay otro país en este momento en América que esté viviendo la situación de nuestra Usted pidió una mediación. Inseguridad, corrupción. Sin duda alguna. Yo sí creo en que la iglesia tiene el poder de convocatoria para promover un diálogo sincero, honesto, sobre la base de la verdad en mi país. Y yo, por más que esté en una lucha contra un grupo, esto no es una lucha pueblo contra pueblo, esto es una lucha de millones de venezolanos contra una cúpula, un grupito que controla los poderes, muy corrupto, muy corruptos. Entonces, ese grupito, a pesar de que uno esté, digamos, en una confrontación con ellos, porque si algo, yo les agradezco mucho que ustedes estén aquí, porque si algo, ese grupito, algo que está obsesionado es en hacerme invisible. Ellos no quieren que Capriles salga en televisión, ni Capriles lo escuchen por la radio, ni Capriles lo puedan leer en la prensa. Están promoviendo todo tipo de censura. Sí. Ellos solamente, lo único que les interesa es que lo que se hable de Capriles sea para descalificarme, para insultarme, para calumniarme, todo eso. Yo les agradezco mucho que ustedes estén aquí porque ustedes son los que me van a permitir. Así somos, nosotros votamos por ti. Ustedes son los que me van a permitir, ustedes desde afuera son los que me van a permitir que nuestro pueblo en Venezuela pueda
Reuters, RCN 24, RCN, bueno, todos ustedes son los que me van a permitir que en Venezuela, porque el gobierno hoy va a hacer todo para que la gente ni se entere que yo voy a Tapa. ¿Qué esperamos? Pero nosotros lo vamos a hacer saber. A pesar de toda esta lucha, se lo dije a su santidad, yo ni soy persona que guardo odios, ni promuevo el odio, ni soy persona que alimenta el rencor ni las cosas negativas. Por mi país yo estoy dispuesto a conversar con quien sea y por encontrarle una salida democrática a nuestro país. Y se lo repito a ustedes, yo sí creo en la capacidad y en el poder de convocatoria de la iglesia. Sí. Y le hemos venido a pedir a la iglesia que sea el promotor del diálogo en nuestro país. Tienen con qué hacerlo. Tienen además la autoridad moral para hacerlo. Tienen la capacidad de llamar a todos. No, la iglesia no es un partido político. Y el gobierno venezolano, nosotros jamás podremos decir que la iglesia se inclina a un lado o se inclina a otro. La iglesia tiene un rol, es la casa de Dios, y en la casa de Dios podemos entrar todos.